Muy buenas amigos, soy Javierzo y hoy vamos a hablar de la revolución de los retretes en China. Sé que a algunas personas este tema puede resultarles desagradable y es posible que algunos chinos se sientan algo molestos por hablar de ello, pero es una cuestión que ha sido tratada abiertamente por su gobierno en campañas de higiene conocidas precisamente bajo el título de la revolución de los retretes, o como se diría en chino, 自所革命. Además, esta situación de transición hacia unos servicios públicos de mejor calidad supone una realidad prácticamente ineludible para aquellos que vayáis a viajar o a residir en este país, y que podría suponer un pequeño reto si sois especialmente escrupulosos o algo rígidos con esta parte de la vida rutinaria. Quienes sintáis vértigo solo con la visión de este tipo de inodoros, sabed que la clave para su buen uso reside en la sentadilla asiática, que exige un poco de flexibilidad y técnica, aunque muchos médicos consideran que es la mejor para completar las faenas de descarga. Por cierto, si queréis entrenar esta postura, podéis probar con esta especie de juego de lucha para mejorar el equilibrio y la flexibilidad. Para poder entender el porqué de esta revolución, primero es importante tener en cuenta que China es un país con una tradición retretera muy particular. Las más antiguas evidencias arqueológicas de esta área de la higiene datan de nada menos que hace 5000 años y consisten en una especie de letrina bastante similar a las que se pueden encontrar todavía hoy en día en algunas zonas rurales. De hecho, las denominadas letrinas secas son una de las soluciones más económicas y eficientes para las zonas sin demasiada densidad de población, y no hay por qué avergonzarse de ellas, pues incluso el actual presidente de la República, Xi Jinping, ha solido contar sin ningún rubor cómo él mismo las usó durante su juventud, cuando fue enviado a una de las zonas más necesitadas del país. Normalmente esas letrinas se sitúan fuera de los hogares y tienen un carácter colectivo que a veces implica mucha naturalidad a la hora de hacer las necesidades, rasgo que todavía se aprecia en los retretes que dominan el panorama de las instalaciones públicas. Es más, a veces ni siquiera hay puertas para cada compartimento, de modo que al entrar uno puede ver qué tal les va la operación a sus camaradas e incluso animarles si la cosa se complica. Ahora bien, a medida que China comenzó a abrirse al exterior, las autoridades del país y parte de su población comenzaron a cuestionar el estilo tradicional de evacuar los desechos y a adoptar el modus operandi occidental, basado en los inodoros de pedestal, que ya suponen la opción por defecto en muchas viviendas de construcción reciente, aunque aún les queda bastante por conquistar los servicios públicos, y tampoco está claro que sean la solución más eficiente para ese ámbito. La revolución de los retretes dio sus primeros pasos en Pekín entre los años 1984 y 1989, con la renovación de 1300 aseos públicos. Con el tiempo, este proceso se extendería a otras grandes ciudades y en 2010 dio el salto a las áreas rurales, donde también había una gran necesidad de aires nuevos, pues seguía habiendo muchas familias sin instalaciones adecuadas en sus hogares. De hecho, es en los pueblos y aldeas donde más se nota esta revolución, sobre todo si son lugares con cierta afluencia de turistas, donde podemos encontrar váteres en muy buen estado si los comparamos con algunos que se ha topado un servidor durante sus viajes por la China profunda. En el año 2015 arrancó una nueva fase de esta revolución, aunque esta vez se prestó más atención al comportamiento de los usuarios, combatiendo viejos problemas como el del robo de papel higiénico mediante sistemas dispensadores con reconocimiento facial y otras flipadas tecnológicas con las que se ha gastado muchísimo dinero. No en vano, parece que muchos gestores se hicieron un lío con lo que significaba esta revolución y se dedicaron a realizar todo tipo de diseños estrafalarios, como los que estáis viendo en estos momentos, o a añadir una serie de elementos que aportasen cierto aire distinguido, pero que en poco o nada contribuían a mejorar la higiene, que era el objetivo principal de toda esta historia. En cuanto a los urinarios, llevo ya mucho tiempo fijándome en cómo el suelo muchas veces acaba perdido y te obliga a ejecutar la operación desde una distancia cada vez mayor, lo cual me plantea serias dudas sobre la puntería de los chinos o la potencia con la que mean, aunque también es posible que todo se deba a que les da mucho asco entrar en contacto con los urinarios, o a que estos no estén bien diseñados. En cualquier caso, estoy seguro de que tarde o temprano esta revolución dará sus frutos y China se convertirá en un país con unos retretes relucientes, porque cuando a las autoridades les entra una idea en la cabeza, no paran hasta hacerla realidad, aunque a veces esa realidad se salga un poco de lo previsto en el proyecto original.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, solo os pido que le deis al pulgar hacia arriba y lo compartáis. Y si queréis animarnos con el canal, podéis suscribiros o convertiros en nuestros mecenas a través de Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.